Ha habido desinformación, pero creo que ha habido un problema más con las formas que con el fondo. Se ha hablado mucho de Chile, básicamente se votó esa constitución de Gabriel Boric y votó el 62% en contra de esa nueva constitución. ¿Fue una sorpresa o podía esperarse a esto? Porque hemos visto a muchos líderes internacionales posicionarse a favor de esa constitución y halagar esa constitución que proponían. Es una sorpresa si miramos el proceso en general. Es decir, en octubre del 2020, hace 2 años, el 80% de la gente que fue a votar al plebiscito pidió una convención constituyente. Es decir, hace 2 años el 80% de los chilenos pidieron que se elaborase una nueva constitución. Eso fue lo que se aprobó hace 2 años. ¿Cómo en 2 años el 80% pide una nueva constitución y ahora el 40%, menos del 40%, apoya el texto? Bueno, pues entre medias lo que ha habido ha sido 2 años de desgaste del gobierno de Boric, que ha sido un desgaste muy rápido. Boric no lleva 2 años, lleva desde marzo. Ha sido un desgaste muy rápido. Y luego ha habido varios errores que explica la derrota. Es una derrota multifactorial. Es verdad que se oye mucho, ha habido una campaña de desprestigio, de fake news, de desinformación, pero sería autocomplaciente. Y hay mucha gente en Chile que te lo dice. No solo ha sido desinformación, ha habido desinformación, pero creo que ha habido un problema más con las formas que con el fondo. Por ejemplo, que la Constitución se haya escrito de manera inclusiva en masculino y femenino ha sido un punto que ha generado todo tipo de debate. Que se reconozca la plurinacionalidad de los pueblos indígenas en Chile ha generado todo tipo de debate y se ha vinculado a muchas cuestiones, ¿no? El tema del aborto en América Latina es un tema muy sensible. Pues bueno, la Constitución lo garantizaba, entonces ya salió un tema muy visceral con la Iglesia Católica. El tema de la plurinacionalidad, se reconoce a los pueblos indígenas. Bueno, Chile tiene un conflicto abierto con el pueblo mapuche, igual que Argentina. Pues se dice, no, es que lo que quieren, esto les va a permitir independizarse o va a haber que haya desigualdad. Lo ha utilizado muy inteligentemente y quizá también el último aspecto era el de la propiedad privada. Tenían que salir los partidos a firmar casi ante notario y decir, no va a acabarse con la propiedad privada. Sí, además es que es una sociedad también muy aspiracional y que al final llevan un montón de años siendo también un poco educados por los medios de comunicación de una manera muy tradicional. Es cierto que era una comunicación que tenía lagunas, pero tenía puntos fuertes. Es la primera constitución que reconoce derechos de cuarta generación, ¿no? Y ya hablaba de, por ejemplo, declarar el agua como bien común, se hablaba de cuestiones como identidad de género, sexual, se blindaba cuestiones de igualdad y eran puntos interesantes y que además se podía intentar sacar pecho. Creo que ha habido mucha inexperiencia en la elaboración de la Constitución. Era un poco incluso circense, porque había habido una ola de protestas, iban a la convención constituyente y hay vídeos de un tipo que salía a tocar la guitarra. Entonces, claro, todo eso lo ha aprovechado la derecha para decir que es un salto a ninguna parte, no hay certezas de ningún tipo y además han conseguido marcar el debate, porque como digo, había lagunas, efectivamente, pero también había puntos fuertes. ¿Pero en qué se ha centrado esto? En si los indígenas se iban a independizar o no, en si la ideología de género, en si el tema de la identidad o no. Es decir, se ha ido más a las formas que al fondo. Sí. Y han conseguido marcar la agenda. Mediáticamente la han conseguido marcar. Es verdad que hay muchos medios que mediáticamente eran contrarios, pero no se ha conseguido por parte del gobierno chileno igual tomar la iniciativa en todas las esferas que debería.